Es decir, tenemos hasta más allá de la mitad de este siglo que sigue existiendo la Inquisición, aunque ya no con torturas, pero sí sobre la base del dominio y de la dictadura sobre el pensamiento. Yo les puedo decir algo por mi edad que pude conocer. Cuando yo era chico, en las iglesias ponían una lista de libros que eran prohibidos por la iglesia para su lectura. Realmente de allí muchísimos muchachos empezamos a familiarizarnos con ciertas ideas, porque buscábamos los libros prohibidos para leerlos. Por ejemplo, mi primer contacto con Rousseau prohibido fue a través de una lista de aquellas, ¿no? Lo cual fue una revelación. Y siempre la prohibición ha tenido ese resultado. Un sacerdote que estaba en un seminario católico cuenta en algún artículo que publicamos en la revista Selección Teosófica el año pasado, que también su primer contacto con Teilhard fue un día cuando el director del seminario reunió a todos los seminaristas en un patio y les dijo que por orden de Roma estaba prohibido leer a Teilhard de Chardin. Ningún seminarista lo había leído. Estaban las revistas en la biblioteca, pero fue a hacerlo así y todos quisieron leer a Teilhard de Chardin, ¿no? Este señor cuenta allí que los libros, las revistas de Teilhard estaban debajo de las almohadas y de los colchones en los dormitorios de los seminaristas y pasaban de uno a otro. Es decir, se difundió el pensamiento de Teilhard a través de esa prohibición. Pero bueno, el hecho es que quedaron prohibidas las publicaciones de Teilhard. Hay una cosa extraña que también se analiza en ese artículo que les digo a ustedes y que pueden consultar aquí en la biblioteca, porque la revista Selección Teosófica está para uso del público, de esos números atrasados. Que es extraño que, siendo Teilhard un hombre tan sumamente inteligente, de mente abierta, que había vislumbrado y comprobado las maravillas de la evolución y había mejorado inclusive el pensamiento de Darwin al dar de este sentido de desarrollo de conciencia, no se hubiera retirado de la iglesia. Pero eso muestra una de las virtudes de Teilhard. Teilhard era un hombre supremamente sincero en las cosas y él había hecho votos de obediencia y resolvió sacrificar inclusive esa libertad en aras del voto que él había hecho. Por otro lado, él pensaba que podía lograr una difusión mayor estando dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, y tal vez lo logró después de muerto. Como les digo, la correspondencia de Teilhard era con las lumbreras del pensamiento científico en Occidente. Si ustedes toman un libro de Teilhard, van a encontrar en las primeras páginas un patronato para la publicación de las obras de Teilhard. Impresionante. Empieza por una reina María José, no dicen de dónde sería esa reina, tal vez Holanda, Suecia, no sé. Una serie de príncipes de Europa, las universidades más importantes de Europa, los decanos de las facultades, lo mismo que los Estados Unidos, pues prácticamente en una rebelión contra esa prohibición resuelven reunir los fondos suficientes para hacer esas publicaciones. Y se publica la obra de Teilhard después de los años 50 en una forma extraordinaria. Hoy es difícil conseguir los libros de Teilhard, puesto que han procurado más bien que haya un silencio sobre él. Pero creo que eso va a tener que renacer nuevamente, como sucedió en esos años 50 y años 60, cuando yo conocí a Teilhard a través de
un seminario que hicieron, un taller que hicieron precisamente en el seminario de los jesuitas aquí en Chapinero, con un salón grandísimo y lleno de personalidades dictando sus conferencias, y allí presentaron el pensamiento de Teilhard, lo cual habla muy bien de la libertad que ya existía dentro de los jesuitas, aunque había muchos importantes jesuitas que se oponían a aquello. Teilhard es, como les decía a ustedes, un ser supremamente espiritual, y siempre vio en Cristo el exponente mayor para llevar la evolución hacia adelante. Él, a través de toda su obra, muestra esa devoción a Cristo. En uno de sus libros, por ejemplo, narro esto como una anécdota realmente muy emocionante. Un día, estando solo en unas estepas en el Asia durante sus investigaciones, porque entre otras cosas, no solamente le prohibieron a Teilhard la publicación, sino que prácticamente lo desterraron de los centros culturales de Europa. Y dijeron: usted quiere investigar sobre los fósiles, váyase usted pues para la selva, ¿no? Y hace esa obra maravillosa. Pero él sigue siendo ese sacerdote. Y un día nos cuenta en una forma maravillosa, con un paisaje bellísimo, encuentra una piedra gigantesca, pulida, que parecía un altar, y resuelve oficiar, celebrar la misa, y lo hace, y nos narra que el templo es el universo, y que nunca sintió realmente la presencia de Cristo tan profunda en él y en el mundo, en las aves, en la naturaleza, como un San Francisco, como ese día cuando ofició solo en ese templo universal. Así era realmente la calidad espiritual de Teilhard. Él es muy sincero. Él, posiblemente por haber estado muchos años en Asia, conoció el pensamiento oriental sobre la evolución y la reencarnación. No lo cita nunca en sus libros. Y él nos habla de la evolución y nunca nos habla de la reencarnación. Pero es muy sincero y dice: yo estoy mostrándoles a ustedes lo que he podido comprobar, pero esto no es un hecho terminado. Yo no soy un filósofo, y lo era, naturalmente. Y el pensamiento que dejo tiene que seguir siendo elaborado por otros, que seguirán estas huellas, puesto que aquí esto no está concluido, sino todo está por examinar. Es maravillosa esa sinceridad de Teilhard. En términos generales, voy a mostrarles a ustedes cómo es este pensamiento a través de su obra, bellísima, con algunas dificultades porque él emplea un vocabulario especial, pero si uno se familiariza con el vocabulario de Teilhard, entonces lo encuentra muy natural. Lo podemos ver a través de esta idea representada aquí con unos globos. Él ve en la evolución ciclos completos que empiezan en lo que él ha llamado un alfa, que se desarrolla como si fuera en un globo terráqueo de un polo sur donde todo es un inicio, y se va desarrollando a través de meridianos que llegan al ecuador y empiezan a cerrarse hasta llegar al polo norte, donde hay un omega. Son ciclos completos. Dentro de esos ciclos de la evolución, él ve cómo lo que en un principio es sencillo, es elemental, es simple, está construyéndose, se desarrolla y sigue hacia adelante, pero que hay algo que lo lleva hacia un final, que es un eje que conduce a ese omega, que eso no es casual,
sino que dentro de esa obra divina está previsto llegar a ese omega en ese ciclo. El primer ciclo que él ve es el de la construcción de los elementos químicos, que también él lo muestra también allí. Los elementos químicos no eran en un principio como son ahora. Al principio teníamos la materia en estado de plasma, recuerden lo que examinamos anteriormente, es decir, partículas subatómicas con cargas positivas y negativas solamente. El crisol para la construcción de esas partículas atómicas son las estrellas, donde hay unas temperaturas elevadísimas que producen esos cambios, y ese crisol necesita estar en actividad millones de años antes de que puedan hacer algo, ya empezando a construirse en un planeta como la Tierra. En este alfa, en este polo, empiezan a construirse los elementos químicos, y estos meridianos muestran, es apenas una muestra, muchísimos meridianos van desarrollándose esos elementos químicos de la química inorgánica hasta llegar a este omega. Pero hay un eje para esos elementos químicos, que son aquellos elementos que van a permitir la aparición de la vida. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono van por ese eje y llevan a todos los elementos a reunirse después de que se han diversificado para su desarrollo y poder combinarse unos con otros y llegar a este omega, donde hay una explosión de vida. Es algo maravilloso ese pensamiento de Teilhard. Una explosión de vida que se convierte en un nuevo alfa para un nuevo ciclo. Algo que se termina para seguir hacia adelante. La vida aparece por todas partes, en el reino vegetal y en el reino animal, que lo podemos empezar a ver aquí en este cuadro, que aparece hace 2.700 millones de años, la vida elemental. Pasa lo mismo. En esa explosión de vida se desarrollan los dos reinos, el vegetal y el animal por numerosos meridianos. Y él nos muestra entonces ramificaciones infinitas, cómo aparecen especies, reinan sobre el universo millones de años, como los dinosaurios que duraron 60.000 millones de años y desaparecieron. No tuvieron ningún objeto en la creación. ¿Cómo es posible que fueran los reyes de la creación en esa época y ya no quedan de ellos sino vestigios pequeñísimos, como en los lagartos que encontramos ahora? Se van desarrollando por todas partes hasta llegar al omega, en donde hay una explosión de autoconciencia. Es decir, aparece el hombre hace 6 millones de años. Pero hay un eje. Este eje es el de los primates. Coincide con la teoría de Darwin, de que a través de los primates aparece el hombre. Darwin nunca dijo que el hombre descendía del mono, ¿no? Inclusive dentro de las burlas que se le hicieron, uno de los miembros del Linneum, el centro Linneum, donde él presentó con Wallace su informe sobre la evolución, burlándose se paró y le dijo: dígame, señor Darwin, ¿y usted por quién desciende de los simios? ¿Por parte de su papá o por parte de su mamá? Y todos se reían. Y precisamente este abuelo de Huxley, de Julian Huxley, él decía, refiriéndose a él en la misma sesión, dice: yo no me avergonzaría de descender de un simio, me avergonzaría de descender de un ser tan fanático como usted. Sí, ¿no? Bueno, él muestra entonces que a través del eje de los primates